Junio ha sido el mes más violento del año con 2.333 asesinatos, unos 73 homicidios al día. La semana pasada fue terrible en hechos violentos, desde carros bomba hasta secuestros masivos, desde el asesinato de Hipólito Mora hasta el jefe de la policía de Linares. Un desastre. Hoy el atentado fue contra el secretario de Gobierno de Tamaulipas, que salvó la vida. Sin embargo, para el presidente López Obrador, pese a los 78 asesinatos diarios, según dijo en el mitin del sábado, en el país hay justicia, tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Ahí va la acera, ahí va la acera. Cuidado, cuidado, ahí va la acera, ahí va la acera. Balaceras, enfrentamientos, emboscadas y ajuste de cuentas. Fue parte del día a día en todo el país durante junio, que hasta la fecha es el mes más violento del año. Fueron 2.303 asesinatos con un promedio de 77 cada 24 horas. Según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta cifra significa un aumento de 8% en comparación con los asesinatos registrados de enero a mayo, que registraron en promedio 2.119 por mes. El domingo 11 de junio fue el día más violento, con 105 víctimas de homicidio doloso. Uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad ocurrió la mañana del jueves en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán. Hipólito Mora, ex líder de las defensas, fue emboscado por un comando cuando se trasladaba en su camioneta. En la persecución, 2 escoltas que viajaban en otro vehículo fueron asesinados. Debido a que la camioneta de Hipólito era blindada, los criminales le prendieron fuego. Y si tomamos en cuenta las entidades más violentas, Guanajuato registró 307 asesinatos. En esta entidad la disputa es entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, quien se ha aliado con otras células y grupos criminales para hacer frente al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. En Celaya fueron asesinados 6 elementos de la policía durante junio, y también en este municipio se registró un atentado con coche bomba contra personal de la Guardia Nacional. A la entidad del Bajío le sigue el Estado de México con 201 asesinatos, Baja California con 160, Jalisco 156, Michoacán registró 136 víctimas y Chihuahua 135. La violencia en Chiapas es generada entre varios factores, por la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, lo que provocó que 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas fueran secuestrados el 27 de junio en el tramo carretero Ocosocuautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez. Una semana antes, la joven Nayeli Sirene 5 fue secuestrada en su casa por el cártel de Sinaloa. Finalmente, el viernes 30 de junio, el cártel Jalisco liberó a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Estatal. La noche del 29 de junio, en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Linares, en Nuevo León, fue asesinado el jefe de la policía municipal cuando viajaba acompañado de su familia. Pero la violencia no terminó con junio. En los 2 primeros días del 7º mes del año se registraron 153 asesinatos. La madrugada de este lunes, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, sufrió un atentado sobre la carretera Reynosa-San Fernando. Civiles armados atacaron el convoy que transportaba al funcionario, quien salió ileso y más tarde asistió a la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán son las 6 entidades donde se concentra casi el 50% de los homicidios dolosos en todo el país. No hay un solo dato, uno solo, que diga que estemos avanzando en términos de justicia,
en términos de hacer justicia, en términos de tranquilidad social y sobre todo en términos de erradicar la violencia. Ahí teníamos una síntesis de los últimos hechos y miren, no solamente hay que registrar los hechos, hay que registrar el contexto. El secuestro masivo de 16 personas en Chiapas terminó, sí, con la liberación el viernes de los secuestrados, pero no los liberaron las autoridades, los liberaron los propios secuestradores. El gobernador Rutilio Escandón sacó un comunicado agradeciendo por la liberación de los secuestrados al Ejército, a la Guardia Nacional, a las policías. Perdón, no los liberaron los secuestradores. Los secuestradores decidieron cuándo secuestrar, a dónde llevárselos. Los dejaron a unos metros de la Secretaría de Seguridad. Llegaron caminando. Las familias terminaron agradeciendo a los secuestradores el haberlos dejado en libertad, después de que los vimos durante 3 días en videos humillados. Esa es la verdad. Por supuesto, no hay un solo detenido de los secuestradores. Tenemos un mensaje del presidente diciendo que los iba a denunciar con sus papás y sus abuelos. Hipólito Mora, más allá de las características de ser un personaje muy especial como era Hipólito Mora, el mensaje del gobierno estatal, del gobernador Ramírez Bedoya, fue que le habían dicho que lo podían cuidar en Morelia, pero no en el resto del estado. A Hipólito Mora le dispararon, le hicieron cerca de 1000 disparos. Se incendió su camioneta porque le dispararon con fusiles Barrett que hicieron estallar la camioneta y se incendió la camioneta. Le hicieron una emboscada tradicional con un camión delante, otras camionetas detrás. Participaron una enorme cantidad de personas. No hubo una sola persona detenida. En Celaya se puso un carro bomba, un hecho inédito. Prácticamente no se ha citado, pero quedaron 10 miembros de la Guardia Nacional heridos, 3 de ellos de gravedad. Hubieran podido ser 10 personas que se hubieran sumado, 10 elementos de la Guardia Nacional que se hubieran sumado a esta terrible lista de 2.303 personas asesinadas. Ya lo vimos cómo fue asesinado el jefe de la policía en Linares, cómo fue asesinado el líder del Partido Verde en la Costa Chica de Guerrero. Y estamos hablando solamente de algunos de los hechos que se produjeron en la última semana. Con todo esto hay una sola norma. No hay, de todo esto que le nombramos, no hay un solo detenido. No hay detenidos por los secuestros, no hay detenidos por el asesinato de Hipólito Mora, no hay detenidos por los asesinatos del jefe de policía, de la bomba en Celaya, del dirigente del Partido Verde. El índice de impunidad en México supera el 98%. Eso es lo que genera y permite tanta violencia. Cuando hay éxitos y se detienen a los delincuentes y se los juzga, los resultados son diferentes que cuando estos hechos terribles, todos ellos terribles, terminan rigurosamente todos, Viviana, en la impunidad. Bueno, y finalmente hubo una detención, fue esta mañana, y Javier Sadak N., señalado como el autor intelectual del robo en la Plaza Antara. Todos vimos estos videos donde estaban rompiendo las vitrinas de una joyería y se robaron varios relojes de muchísimos valores, en muchísimos millones de pesos, ocurrido el pasado 26 de junio. Bueno, de acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, con Omar García Harfuch, se realizó un cateo en un inmueble de la colonia Bondojito, donde ahí encontraron armas de fuego, drogas, 2 vehículos, equipos celulares y, algo muy importante, la ropa que fue utilizada, según las imágenes que vemos, en el robo de estos 15 relojes valuados en 1.7 millones de pesos. Este hombre tenía antecedentes penales, aún buscan otros 2 sospechosos e integrantes de esta banda, Jorge. Bueno, por lo menos lo detuvieron a este, ¿no?
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de cateo donde fue detenido Javier Sadrac N., de 28 años de edad, quien se encontraba en compañía de una mujer de 29 años de edad. De acuerdo con las indagatorias, Javier N. funge como jefe de esta banda criminal, además de ser identificado como el operador y el autor intelectual del robo ocurrido en la joyería de dicho centro comercial. Bueno, mire, simplemente uno de los pocos lugares del país donde hay éxitos en el tema de la seguridad es la Ciudad de México, otro es Yucatán, en parte Querétaro, muy pocos lugares, muy pocos lugares. ¿Por qué? Porque se desmantela sistemáticamente a los grupos criminales. Sí se vuelven a regenerar, pero son sistemáticamente desmantelados, y cuando hay un crimen así tan notorio como este de Plaza Antara, se trata de encontrar a los responsables. No siempre se tiene éxito y no siempre quizás existe la misma voluntad política en todos los estamentos de gobierno para poder hacerlo. Pero es un hecho que cuando se golpea sistemáticamente a los grupos criminales hay resultados. Cuando se dan abrazos o cuando no se reacciona, los resultados sí son positivos, pero para los criminales. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en Nueva York, mientras tanto, la defensa de Genaro García Luna pidió aplazar la sentencia del exsecretario de Seguridad hasta el 2024. Dice que tiene nuevas pruebas para presentarle al juez Brian Cogan, y se sigue especulando con que García Luna podría estar buscando un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. Esta es una alerta de ADN. El juez Brian Cogan declaró culpable al exsecretario de Seguridad Pública de México. 7 fueron los que testiguaron contra García Luna, pero 3 fueron los que dijeron que tenían constancia personal de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, pero tampoco pudieron presentar pruebas materiales, solo sus dichos. A poco más de 4 meses de ser declarado culpable de 5 cargos criminales en Estados Unidos, la defensa de Genaro García Luna solicitó a la Corte de Nueva York ampliar el plazo para emitir la sentencia contra su cliente. En una carta aseguran que cuentan con nuevas pruebas que revelan una nueva visión del caso. Se trata de un material de exfuncionarios y otras personas que favorecen a García Luna. Según los abogados, el material contendría un audio en español, por lo que solicitan el apoyo del equipo de habla hispana para apoyar con la traducción. De acuerdo con lo programado, se tenía previsto que en junio se diera a conocer la sentencia, pero se pospuso para el 27 de septiembre. Y ahora, la firma de abogados César de Castro pidió al tribunal moverla hasta marzo de 2024. Mientras tanto, Genaro García Luna y sus ex colaboradores siguen en la conversación política. Es el caso de Ardelio Vargas, nombrado subsecretario de Desarrollo Político en Puebla. Este lunes se inconformó el presidente López Obrador y advirtió al gobernador Sergio Salomón Céspedes sobre los nexos del funcionario con el exsecretario de Seguridad Pública Federal. Vargas fue comisionado de la Policía Federal Preventiva cuando se llevaron a cabo los operativos en Atenco y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. El presidente dijo que no sabe si es culpable, pero que no quiere nada que tenga que ver con gente relacionada con García Luna. Por la tarde, Ardelio Vargas presentó su renuncia. A través de Twitter, el gobernador reconoció al funcionario como un poblano comprometido y un hombre institucional que nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, y señaló que en breve dará a conocer las nuevas designaciones. Vargas fue subsecretario de Gobierno en la administración del fallecido Miguel Barbosa y durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se desempeñó como secretario de Seguridad Pública.
Muy movida la sesión adelantada durante este fin de semana. En el Frente Amplio opositor continuaron los descartes y lo que se suma a la búsqueda de la candidatura. Hoy se fijaron reglas. El presidente López Obrador, demasiado interesado en la oposición, anunció que la candidata será Xóchitl Gálvez. Comienzan los movimientos en el Frente Amplio por México, que encabezan PAN, PRI y PRD rumbo al 2024. Su comité organizador dio a conocer los detalles del proceso para elegir a su candidato a la presidencia. A partir de mañana y hasta el 9 de julio se podrán registrar los aspirantes y el 10 de julio se darán a conocer los candidatos que cumplen con los requisitos. Desde el 12 de julio al 5 de agosto se llevará a cabo la recolección de firmas. Los aspirantes deberán juntar 150,000 rúbricas en al menos 17 entidades. Los ciudadanos que quieran registrarse en el padrón podrán hacerlo del 12 al 20 de julio. Santiago Krill anunció que será el primero en registrarse, por lo que a través de un comunicado dio a conocer que mañana acudirá a las 9 de la mañana para ser el primero en inscribirse ante el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional. Por el PRD, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera siguen en pie, mientras que el domingo, a través de un video, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, confirmó que buscará encabezar el Frente Amplio por México. Con ello se suma Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, quien incluso fue mencionada en la conferencia matutina. Es un gerente, Claudia X González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. Por su parte, Xóchitl Gálvez sostuvo una reunión con el presidente del PAN, Marco Cortés, y aclaró que ningún grupo la favorece. Pues para eso son estos huevos, para los ataques. Mira, acá te trajimos otro. Nomás que, acuérdate que la de los huevos son las gallinas, ¿eh? Esas son las que tienen huevos, o los ponen. No, los míos son ovarios, pero pues ya estoy aquí lista para competir. Hay que echarle muchos de estos para salir adelante. En tanto, hay quienes se han bajado de la contienda por el Frente Amplio por México. Los más recientes fueron el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el empresario Gustavo de Hoyos. Ambos indicaron que el método de selección no es congruente con sus convicciones y principios. Ellos se suman a las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Lili Telles, quienes la semana pasada anunciaron que no iban a contender. Bueno, la reacción que ha tenido el propio presidente López Obrador, muchos de los cuadros de Morena, de sus simpatizantes contra Xóchitl Gálvez, lo que demuestran es que esa precandidatura, a ver qué pasa, qué sucede con ella, les molesta, les mete ruido. Esa es la verdad. Se van a inscribir otros, se va a inscribir Enrique de la Madrid, Santiago Krill, hay otros, Beatriz Paredes, otros que ahí están. Pero por lo menos en impacto público, ninguno se compara en el impacto que ha tenido la presencia de Xóchitl Gálvez. Mientras tanto, las corcholatas de Morena se fotografiaron juntas en el meeting de celebración del sábado, pero luego siguieron surgiendo diferencias internas por la forma en que se está desarrollando la competencia y lo que se está gastando en estas campañas que no son campañas. Este fin de semana, los aspirantes de Morena se reunieron por el 5º aniversario del llamado Triunfo de la Cuarta Transformación, mientras que este lunes, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que no va a permitir una chicanada en encuestas de corcholatas, pero advierte que por ahora no ve ese riesgo. Si me hacen una chicanada, una canallada, una cosa, eso no lo voy a permitir. Pero eso es un caso que hoy no veo. Eso sí llegase a suceder. Ahora, punto número 2, sobre las encuestas. Se acordó en el Consejo Nacional que las encuestas que se han enfocado en las elecciones no se toman en cuenta. Entonces, nosotros ya hicimos un análisis de las encuestadoras que fallan casi siempre. O sea, que no son precisas, para no acusar a esas empresas de algo. O sea, no son precisas. Eso lo votamos todos.
En tanto, Gerardo Fernández Noroña, aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación, sostuvo por la mañana diversas entrevistas con medios de comunicación en Mérida, Yucatán. Por la tarde estuvo en Cancún, Quintana Roo, para reunirse con simpatizantes. Mientras tanto, Ricardo Monreal sostuvo un encuentro con jóvenes de la Ciudad de México. Recordó otros encuentros con jóvenes en entidades del país y pidió a sus simpatizantes no aturdirse con las encuestas. El senador con licencia Manuel Velasco estuvo en Michoacán, donde conversó con militantes del Partido Verde y se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Adán Augusto recorrió Tamaulipas, sostuvo encuentros con simpatizantes en Laredo, Matamoros y Reynosa. Por su parte, Claudia Sheinbaum no reportó actividades públicas este lunes. Y hoy hubo muchas renuncias en el Partido Revolucionario Institucional. Hablamos de 260 liderazgos nacionales que destacan. Ahí están los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga, entre muchos otros. Acusan a Alito Alejandro Moreno de destruir el partido y hacerlo pedazos. 260 militantes del PRI renunciaron al partido, entre ellos los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga. Señalaron al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de alejarse de la militancia y provocar las derrotas electorales del partido. Desde 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y 2 se ganaron por alianza. En 2019, el PRI gobernaba 12 estados. Por cierto, que no se le olvide que dentro de estos estaba Campeche y que aún llevándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional a esa elección y olvidándose de todas las demás, también la perdió. Hoy ese partido ya no es el mismo. Se encuentra mega secuestrado por la cerrazón y frivolidad, la arrogancia y el mesianismo, y subrayo, el narcisismo político. Acusaron a la dirigencia nacional de rechazar el diálogo y la inclusión. Se han privilegiado las decisiones cupulares que responden a intereses de unos cuantos solamente. Esto no le conviene al PRI, no le conviene a la oposición y sobre todo no le conviene a México. Nunca el PRI había gobernado tan poco, había influido tan poco y se había conformado con tan poco. Tampoco había estado tan lejos de la gente. Los legisladores dijeron que no se retiran de la política y anunciaron la formación del movimiento Congruencia por México. Permanecerán en el Senado como independientes y buscarán el apoyo de los ciudadanos. Con estas renuncias, la bancada del PRI en el Senado pasa de 13 a 9 integrantes y se convierte en la cuarta fuerza política, detrás de Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Mientras tanto, en Francia parece estar cerrándose una semana violentísima de manifestaciones, esto en protesta por el asesinato a manos de un policía de un joven musulmán de apenas 17 años. Ha habido enormes daños materiales y miles de detenidos. Y mientras eso ocurre en Francia, en Florida entró en vigor la ley migratoria más restrictiva en décadas que se ha expedido en la Unión Americana. Una ley que le da al gobierno estatal el derecho literalmente de cazar migrantes basado solamente en su color de piel o su idioma. Ron DeSantis demuestra con esta ley su verdadera cara. Es la sexta noche de protestas en Francia, con 157 detenidos, la mayoría adolescentes libaneses y tunecinos. Son jóvenes que viven en las periferias de las grandes ciudades de París y Marsella, donde las condiciones de vida son precarias, donde la violencia incrementa y donde el gobierno de Emmanuel Macron es odiado por la falta de apoyos y las altas expresiones de discriminación y racismo. Son zonas donde los policías detienen a los ciudadanos sin ningún motivo, solo por su color de piel o su acento.
Una discriminación que lleva años en espera de explotar, como ocurrió la semana pasada con el asesinato de Nael, un joven de 17 años, repartidor de origen argelino, que recibió un disparo a quemarropa por parte de la policía tras no detenerse en un control de tráfico. En lo que va del año, 3 personas han muerto durante controles de tráfico de la policía y el año pasado, 13 personas murieron en incidentes similares. La mayoría fueron víctimas de origen afrodescendiente y árabe. Hasta el momento van más de 13,000 detenidos, actos vandálicos en tiendas departamentales y el ataque contra el alcalde Aït Roses, ocurrido en los suburbios de París. En medio de estos disturbios, reportan un alza en las encuestas de la ultraderechista Marine Le Pen, una defensora del endurecimiento de las políticas migratorias para frenar los flujos desde África y Medio Oriente. Y es que desde 2022 contabilizaron más de 135,000 pedidos de asilo, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2021. Y mientras Francia busca restablecer el orden, en Florida, Estados Unidos, desde el 1 de julio se puso en marcha su nuevo plan antimigrantes. Las nuevas reglas de Florida indican que quien transporte a alguien que ingrese ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de 5 años de prisión o una multa de $5,000 por persona. También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado migratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada eVerify y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a extranjeros no autorizados. Esto a pesar de que la fuerza laboral en Florida depende mucho de los migrantes, quienes realizan los trabajos más demandantes en sectores como la construcción y la agricultura, con lo que representa el 25% del Producto Interno Bruto de ese estado. Bueno, sin duda la situación de los migrantes es muy complicada. En Francia la violencia ha sido desmedida y las manifestaciones han sido inmensas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está buscando que migrantes lleguen al país europeo por el cambio demográfico que hay. Lo que sucede es que están llegando migrantes a Francia, pero no se les están dando y no se les está reconociendo como ciudadanos galos originales. Y lo mismo está sucediendo en Florida. En Florida va a haber un problema muy grave porque entre la nueva ley que hay, imagínese usted, está que cualquiera pueda portar un arma sin ni siquiera llevar un control. Hasta hace poco se podían utilizar armas en Florida, pero se necesitaba un control específico de quién utilizaba esa arma. Hemos visto ya estos masivos disparamientos masivos enormes en estados como Texas. Ojalá no suceda lo mismo en Florida. Nosotros ya nos damos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito. Y nos vemos mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.